Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Washington, Ariel Mutsazos. Evidentemente esto es información en desarrollo, Ariel, pero tratar de entender un poco cuáles son los escenarios que se ponen frente a los tomadores de decisiones esta noche en Washington para las próximas horas. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Ana Francisca, como ya se ha informado, en estos momentos está ya en desarrollo la sesión, la retomaron, y como parte de la sesión, algunos de los legisladores están llamando al impeachment o al juicio político de Trump, algo que podría ocurrir relativamente rápido, pero que no es, dicen algunos analistas, la mejor opción. La cadena CBS y uno de sus reporteros están informando, así como otros colegas que tienen fuentes en la Casa Blanca, les han dicho que algunos miembros del gabinete discuten ya invocar la 25 enmienda constitucional. En resumen, la 25 enmienda constitucional dice que si el gabinete, más de la mitad del gabinete, la mitad del gabinete más uno, y que si mal no recuerdo son 15 miembros del gabinete principal, deciden que el presidente Donald Trump debe ser removido de su puesto porque no está en capacidades de seguir siendo presidente por haber cometido algún acto que deje claro que no puede ser presidente. Entonces, solamente tienen que buscar al vicepresidente para ver si está de acuerdo en el relevo, y si firman esto es la mitad del gabinete más uno, el presidente Trump quedaría destituido y el vicepresidente Mike Pence asumiría la presidencia. Ahora, esto no es tan fácil como lo estoy diciendo, en términos de que luego tiene por ahí alguna oportunidad Trump de regresar al Congreso y de como apelar esta enmienda, pero eso, pues, si lo hiciera, yo creo que le iría peor en este escenario en el que estamos en estos momentos informando. Pero esto, insisto, es solamente información de fuentes de la Casa Blanca que son cercanas a la cadena CBS y a otros periodistas que dicen que estarían ante algunos miembros del gabinete ya jugando con esta idea. No es cosa menor. Esto no ha ocurrido, yo no sé desde cuándo, pero desde luego en el siglo XX yo creo que esto no ocurrió, y en el XXI para nada. La remoción del presidente mediante la 25 enmienda constitucional. Y hay que decir que por todos lados se nota ya que se está desmoronando la solidez, vamos a decir, o la estructura política del presidente Donald Trump. Se están desgranando las denuncias. Dimitió ya la secretaria social de la Casa Blanca. El asesor de seguridad nacional, su adjunto y el jefe de gabinete adjunto de Trump están ya considerando renunciar. Todo esto de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca y con algunos medios de comunicación que también están consignando estas cuestiones. Acaba de renunciar también la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, y renunció la jefa de gabinete de la primera dama, Melania Trump, hace rato. Estas son las renuncias que hasta el momento tenemos conocimiento. Me dicen algunos colegas periodistas que están en estos momentos allí en la oficina de la Casa Blanca de prensa, que hay otras renuncias que estamos confirmando, tratando de confirmar, pero que seguramente una de las fuentes les dicen que seguramente vendrán más renuncias en las próximas 24 horas. Vamos a ver qué ocurre, pero realmente la situación política y los acontecimientos se están desarrollando muy rápido aquí en Washington. Y en esta sesión del Congreso, pues no sé si ya habrás comentado, pero hasta el momento no los llevo contados, pero todos los que yo he escuchado que iban a imponer objeciones a la certificación de algunos estados del colegio electoral han dicho que ya no las van a imponer, por lo menos en esta. Es importante lo que dices, Ariel. Era una de las preguntas que teníamos esta tarde, es decir, ya que se reanude la sesión del Congreso, que afortunadamente logró reanudarse, si los republicanos iban a mantener esta decisión o esta intención de continuar impugnando resultados, por supuesto, sin ninguna evidencia documental para hacerlo.
Y me parece que mucho el tono lo puso en ese sentido el vicepresidente Mike Pence a la hora de reanudar la sesión del Congreso hace ya algunos minutos, cuando dijo: esto es totalmente, lo que pasó hoy es totalmente inaceptable, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando rumbo a la certificación de la elección del presidente Joe Biden, ¿no? Y luego uno de los más férreos líderes de este movimiento de 12 legisladores, de 12 senadores más decenas de legisladores de la Cámara de Representantes, que estaban con la idea, antes de que todo esto ocurriera hoy en la mañana, de impugnar o de presentar objeciones a esta certificación, que es el representante de Oklahoma, el congresista de Oklahoma, dijo pues que efectivamente, como acabas de decir, esto cambiaba la ecuación, y que no solamente la violencia era inaceptable en este sentido, sino que había que cuestionar muchas otras cosas que habían, o que los acontecimientos de las últimas horas le habían hecho cuestionar su conciencia y muchas otras cosas. Y estamos hablando de uno de los más férreos defensores del presidente Trump de esta impugnación. Vamos a ver qué pasa con Ted Cruz, que es el líder de este comité que pedía informal, que pedía la impugnación. Vamos a ver qué dice. Lo que yo sé es que Rand Paul, el senador por Kentucky, ya dijo, antes de que la sesión se reiniciara, que si es que hubiera alguna objeción, la idea era más bien agrupar todas las objeciones en una sola, para que la cosa se fuera más rápida y pudieran, pues hoy en la noche y no en la madrugada, terminar la sesión de certificación de los resultados del colegio electoral. Pero como voy viendo a la práctica, la verdad es que yo no he visto que vaya a haber alguna objeción, por lo menos hasta el momento. Así es. Ahora, pasemos del Capitolio a las calles. Hay toque de queda desde hace 2 horas y media en la ciudad de Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Está la policía antimotines desplegada en las calles de Washington, en las afueras del Capitolio. ¿Cuál es el saldo hasta el momento? Ariel, la gente sigue en la calle. Francamente me parece un saldo muy bajo para lo que ocurrió el día de hoy. 16 arrestados tenemos reportados hasta el momento. Y por supuesto una mujer muerta por un miembro de las fuerzas del orden en el interior del Capitolio, que fue contra la que abrieron fuego en los primeros momentos de la irrupción, y que después murió unas horas después en el hospital. Pero digamos, 16 arrestados para el intento de golpe de Estado, como lo calificó el gobernador de Pensilvania y otros legisladores. No lo estoy calificando yo así, pero sí la insurrección, como la calificó el presidente electo y los medios de comunicación aquí. 16 arrestados para pues un sabruto social, vamos a llamarle, de insurrección. Parecen pocos. Ahora, en las calles de Washington las cosas están en calma, en general, están vacías, se está respetando el toque de queda, y hay fuerte presencia de los miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, en el Capitolio todavía hay algunos manifestantes que están en la explanada y en los alrededores del Capitolio, pero ya no en ninguna parte del edificio, ni mucho menos ni en las escaleras, ni en ninguna ubicación cercana, digamos, a lo que es propiamente la estructura del edificio. Pero sí están contenidos por estas fuerzas antimotines y no se han querido ir. Y algo muy importante, la fuerza no los han querido desalojar por la fuerza. Están de alguna manera conteniéndolos, pero mientras estén tranquilos no parece que los vayan a desalojar, como en un principio se esperaba. Como ocurre en un toque de queda. Al parecer, solamente en esta zona del Capitolio, el toque de queda no está siendo aplicado a rajatabla, digamos así. Bueno, pues por supuesto continuamos en constante comunicación contigo allá hasta la capital de los Estados Unidos. Ariel, te agradezco mucho por lo pronto este enlace. Yo a ti un abrazo y a la Victoria. Buenas noches. Un abrazo.